Se ha puesto de moda el término de ayuno de dopamina a raíz de que vivimos en una sociedad continuamente enganchada, muy controlada, muy supervisada por redes sociales, por plataformas que nos hacen sentir bien continuamente con los contenidos que comparten. Y no deja de ser un problema todo esto, el hecho de que continuamente estemos todo el día ahí, con Instagram, con Twitter, con TikTok, con YouTube, escuchando en Spotify, lo que sea, bueno, cualquier cosa que nos dé un buen chute de dopamina, bueno, pues es algo que tenemos de forma muy accesible hoy en día. Y aunque la dopamina, lo vamos a hablar ahora, no es algo dañino, no es algo malo, es algo natural, lo que sí es dañino es estar continuamente expuesto a este tipo de contenidos. Así que hoy, precisamente en este episodio de Café Hierro, vamos a hablar de lo mejor y peor para potenciar tu dopamina. Ya sabes que soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. Aquí en Café Hierros hablamos acerca de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Lo dicho, como se ha puesto bastante de moda el término de ayuno de dopamina, me parecía interesante dedicar un episodio a hablar precisamente de esto, así de forma resumida. No sé si habéis visto los típicos vídeos virales en los cuales gente, incluso ya de cierta edad, salen todos en casinos, sentados delante de tragaperras, pulsando el botón de seguir, de continuar, de echar otra moneda, de ver si toca, continuamente un chute de dopamina. Y es algo que, aunque nos parezca increíble y veamos el vídeo y decimos, si es que parecen zombies, bueno, pues nosotros en el día a día también solemos caer en este tipo de comportamientos. Por ejemplo, el hecho de hacer continuamente scroll en una red social como es TikTok, como son los Reels, como es, por ejemplo, los Shorts de YouTube, como por ejemplo es cualquier contenido que nos ofrezca esa satisfacción inmediata. Continuamente estamos pasando, queremos ver el siguiente, queremos echar unas risas, nos motiva, nos gusta y por eso continuamente queremos esa pequeña dosis de dopamina. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues a ver, como digo, la dopamina no es mala, no deja de ser un neurotransmisor básico y el exceso de esta dopamina es donde se encuentra el principal problema. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros estamos expuestos continuamente a este tipo de contenidos, a este tipo de estímulos, pues es donde se han visto que surgen más problemas relacionados con enfermedades psiquiátricas, neurológicas, trastorno bipolar, en definitiva, que seguramente un consumo razonable de este tipo de redes sociales o este tipo de contenidos no vaya más allá, o sea, seguramente no pase absolutamente nada. El problema es cuando nos encontramos con personas que están horas y horas cada día consumiendo estas cosas. A partir de ahí, como digo, se puso de moda el término ayuno de dopamina, que es una forma de desintoxicación digital, que implica, por ejemplo, abstenerse temporalmente de tecnologías adictivas como redes sociales, por ejemplo, escuchar música en plataformas tecnológicas, si es que, por ejemplo, tendríamos un enganche a eso, al estar continuamente, por ejemplo, 12 horas diarias ahí escuchando música. Por ejemplo, también los juegos, si estamos muy enganchados a juegos en internet, si estamos muy enganchados a jugar a las videoconsolas, y puede extenderse también a la privación temporal de interacción social o de alimentación, porque también está ese problema. Continuamente vemos a personas como no se controlan los impulsos ante cualquier tipo de comida porque necesitan esa pequeña dosis de dopamina. Así como esto, me siento automáticamente mejor. Sé que después no me voy a sentir muy bien, pero sé que con otro pequeño bocado de cualquier otra cosa que me guste, por ejemplo, una bollería, pues me voy a sentir automáticamente mejor. Bueno, pues en ese sentido, por supuesto, tenemos un abanico muy amplio. No quiere decir que simplemente las redes sociales sean malas ni nada de eso, sino que la dopamina, en la actualidad, viene por muchos sitios, o sea, está condicionada por muchas cosas. Y a partir de ahí, tenerlo claro, decir, oye, ¿qué cosas son las que quizás yo debería de controlar un poco más? Pues son en esas cosas en las cuales deberíamos de hacer un ayuno entre comillas o, por ejemplo, tener un conocimiento de cuántas horas dedicamos y decir, bueno, pues voy a dedicar un poco menos. Por ejemplo, si yo estoy 6 horas cada día en Instagram, lo que voy a hacer es intentar estar al principio un poco menos, un poco menos, un poco menos, hasta que esté al día muy poquito. Ahora bien, para no desviarme del tema, ¿cuál es la mejor y la peor forma de potenciar la dopamina? Bueno, pues como digo, la peor forma sería esa, por ejemplo, a través de este tipo de impulsos de consultar continuamente los likes en redes sociales, consultar, por ejemplo, el WhatsApp, consumir alimentos nada nutritivos, simplemente que nos aportan ese toque de dopamina y el cual nos hace entrar en un círculo vicioso. ¿Y cuáles son las mejores formas de potenciar esa dopamina de manera natural? Bueno, pues la primera de todas sería, ya lo he comentado muchas veces, pasear, caminar, dar un paseo por la mañana, exponiéndose a la luz natural. Esta, además de ser un disparador para la dopamina, nos ayuda a regular los ritmos circadianos y por lo tanto vamos a descansar mejor.
También otra cosa que está muy relacionada y de la que también he hablado es comer más proteína. Hay muchas personas que no llegan a una cantidad mínima de proteína al día, comen muy poquita. Es cierto que podemos tirar de suplementos, pero si podemos optar por alimentos naturales que podemos encontrar en cualquier supermercado, pues mejor que mejor. Así que consumir al menos 1,8, 2,2 si somos deportistas, y si no, no hace falta llegar a tanto. Si no, con quizás 1,4, 1,6, pues sería más que suficiente. Otro aspecto también importante sería el tema de levantar pesas o entrenar fuerza con regularidad. Si te gusta entrenar con tu peso corporal en casa también es válido porque estás entrenando igualmente fuerza. Puedes hacer una sobrecarga progresiva, puedes ir aumentando poco a poco el peso, puedes ir añadiendo lastre a los diferentes ejercicios y esto es una manera de que poco a poco los niveles de dopamina aumenten. De hecho, cualquier persona que practique deporte con regularidad pues sabrá lo que significa esto. O sea, después de hacer una buena sesión de entrenamiento, se siente automáticamente mejor. También otras cosas que nos pueden ayudar un montón a aumentar la dopamina de manera natural es, por ejemplo, gamificar la vida. O sea, los videojuegos, como digo, pueden estar bien para echar una partida de vez en cuando, para pasar un buen rato, pero si dedicamos demasiadas horas todos los días, pues lo más probable es que dependamos en cierto modo de esos chutes de dopamina. Así que lo que podemos hacer es empezar con registrar nuestros hábitos del día a día y, por ejemplo, compartirlos con una comunidad que esté muy relacionada o que tenga objetivos similares. Si, por ejemplo, te relacionas con una comunidad que entrena fuerza y cuyo objetivo es la mejora de la composición corporal, pues seguramente estéis todos motivados con los entrenamientos, hablando de vuestras rutinas, hablando de vuestros progresos, y esto es una manera de potenciar esa dopamina. Otra forma también sería reducir el tiempo de visualización de las pantallas, de la luz azul. Pasamos mucho tiempo y sobre todo cuando lo hacemos a horas muy cercanas a las de irnos a dormir, irnos a descansar, pues lo más probable es que interfieran de forma significativa con ese sueño reparador. Y como complemento a estas cosas que he comentado, también tendríamos el tema de la exposición puntual al frío, darse duchas de agua fría, no taparse demasiado, llevar un diario personal. A veces también reporta bienestar personal, por lo tanto es una manera de aumentar la dopamina y que ésta no suponga un problema. Y simplemente estos son los hábitos que tenía aquí anotados. Como veis, son muy simples. O sea, realmente el problema está en que si nosotros tiramos de alimentos ultraprocesados, de redes sociales, de hábitos que nos aportan esa dopamina instantánea pero que no son los más beneficiosos, pues eso nos puede llegar a suponer un problema. Ahora bien, si utilizamos este tipo de hábitos, de técnicas, lo más probable es que nunca consigamos un exceso de dopamina, no estemos continuamente dopaminados todo el día. ¿Por qué? Porque no vamos a estar entrenando pesas todo el día, no vamos a estar comiendo un montón de proteína a cada hora, tampoco vamos a estar continuamente dando paseos al sol. ¿Por qué? Porque el sol sale y el sol se pone, entonces es poco probable que estemos continuamente en esa situación. En cambio, el teléfono móvil, pues sí, le tenemos aquí todo el día y podemos estar continuamente pues viendo vídeos, consumiendo contenido, en definitiva, es diferente. Así que bueno, el ayuno de dopamina se refiere básicamente a eso, lo podemos controlar, evidentemente es algo bastante recomendable, pero la dopamina en sí, y es el mensaje importante que quiero transmitir, no es algo malo. O sea, no es que tengamos que huir de la dopamina como tal, sino que simplemente tenemos que controlarla. Y llevando hábitos como los mencionados, es bastante probable que la podamos controlar bien y que esa dopamina venga de fuentes, por así decirlo, que no supongan un problema a largo plazo. Así que si tienes tú alguna otra cosa que haces en el día a día, un hábito que crees que también es importante y que puede ayudar a esa dopamina, pero que tampoco supone un problema, lo puedes dejar en los comentarios. Y para más cosas, ya sabes como siempre que me encuentras en mi web ivyamazares.com. Te recuerdo antes de terminar que tengo la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes comparto más contenido. La encuentras en lifters.es, así que nada más, como siempre, dejo los enlaces en las notas del episodio y espero que como siempre haya sido de utilidad o te haya entretenido. Así que nada más por hoy y nos escuchamos en el siguiente. Chao.